Adentrarnos en la labor que realizan los restauradores de obras de arte. En Canarias hay muchas manifestaciones artísticas muy valiosas que deben ser cada año restauradas para que el paso del tiempo no destruya ese patrimonio. Y sobre todo, Raquel Tosté, en cuanto al arte sacro, ¿verdad? Sí, porque la mayoría de manifestaciones artísticas que hay en Canarias de los siglos XVI, XVII y XVIII son de carácter religioso. Fundamentalmente fueron encargos de la Iglesia, pero también muchas familias acomodadas y pudientes querían tener en su legado lo que denominamos arte sacro. Hoy en día la labor del profesional, la labor del restaurador no se pone en duda, pero a lo largo de la historia no ha sido siempre así. De ahí que muchas veces, haciendo su trabajo, descubran nuevas autorías o nuevos hallazgos que hacen que la historia del arte tenga que estar en permanente revisión. Nosotros hemos acompañado a Rubén Sánchez, un restaurador, durante varias jornadas y nos va a mostrar su trabajo en diferentes iglesias, además desde tallas, murales y grabados, pero sobre todo la labor más importante es ese trabajo que hacen en esa dimensión en la que se mueven entre llevar a cabo criterios y técnicas museísticas y totalmente específicas y especializadas, pero también teniendo en cuenta que el fiel quiere ver su imagen tal y como la recuerda, porque es una imagen importante para ellos. Pero bueno, yo creo que lo mejor es que veamos el reportaje y luego, Marta, hables verdaderamente con los expertos que te acompañarán en la mesa. Una de las características sociales y culturales de nuestro archipiélago son las continuas influencias y relaciones con el exterior. El arte no es ajeno a esto y de ahí que convivan diferentes estilos en las mismas fechas y a veces incluso en el mismo lugar, creando manifestaciones eclécticas. El arte sacro es sin duda el que acapara el mayor volumen de obras, tanto por los encargos que hace directamente la Iglesia como por las familias más acomodadas que también poseían grandes obras. Pero con el paso de los años y la falta de conocimiento en restauración, muchas obras han sufrido graves deterioros. Actualmente no se pone en duda la necesidad de un profesional capaz de devolver el esplendor a la obra desde el rigor técnico e histórico, pero sin olvidar la devoción de los fieles por esas imágenes religiosas. Entonces ese punto es muy crítico. Ahí es cuando hay que sentarse y dialogar con todas las instancias que participan, ya sean los párrocos, los gestores patrimoniales, eclesiásticos, la administración pública y también los fieles. Porque si yo aplico una política de museo, ese aspecto que yo voy a obtener puede no coincidir con la expectativa que tiene el público. Las principales obras que nos vamos a encontrar son pintura, escultura, algo menos de mural. Este concretamente es un elemento muy singular, por lo menos es el primero que hemos encontrado, el primero que hemos catalogado en Tenerife. Se llaman pinturas de sargas y no es un cuadro propiamente dicho, porque no va expuesto como un cuadro con un marco de guarnición en la pared. Es cierto que se expone en la pared, pero no tiene por qué estar expuesto como un cuadro, sino como en este caso se expone como si fuera un tapiz. De hecho, imita un tapiz. Tapices franceses del siglo XVII. Vamos a colocar un parche de refuerzo que viene a, como he dicho antes, a atender el tema de la fisura para que no se vuelva a abrir. Vamos adhiriendo, aquí se reintegra con medios pictóricos reversibles, concretamente en este caso con acuarela, el color, pero no exactamente imitando el original, sino que hay una diferencia en la ejecución. Esto lo más seguro es que haya sufrido un incendio, tiene restos de carbonilla, de hollín, y ha perdido un volumen casi total de la policromía y de las preparaciones, del aparejo. Es una obra barroca, posiblemente sea del siglo XVIII, ya incorpora ojos de vidrio, finales del XVIII. La sensibilidad popular siempre va a preferir una intervención de restitución, como si no hubiera pasado nada. ¿Vale? Entonces, que llegar a ese extremo a veces contradice los postulados de la restauración. La peana y el árbol estaban hechos con elementos muy precarios y muy bizarros. El árbol era un bajante de hierro metálico al que se le adjuntaban una serie de ramitas naturales. Estaba muy mal, sobre todo los pies. Habían sufrido desajustes a lo largo de los distintas maniobras que había tenido de colocarlo, quitarlo de ese sitio, volver a poner de la peana original, ponerlo en la que tenía.
Que se sepa, solo hay 2 ejemplares de esta plancha, de este grabado. Esto fue una familia descendientes, eran como sobrinos nietos del propio padre Ancheta. Estaba muy mal estado, muy malogrado. Estaba pegado con cola fuerte, con la cola con la que se pegan las maderas para hacer una escultura o se pegan las carpinterías, muy oxidado, cristalizado, y que impedía incluso ver con claridad la figuración y los caracteres, las leyendas. Se humedecieron y se sustrajeron de manera mecánica con la punta de bisturí y con escalpelo, no romo que no estuviese muy afilado. En diciembre de 1751, una gran tormenta inunda toda la zona del Amparo, dejando grandes destrozos materiales. No hubo ninguna víctima. Los vecinos lo interpretaron como un milagro y en agradecimiento reformaron la capilla. Los murales son encargados a Cristóbal Afonso, pero su autoría ha estado siglos sin reconocerse, pues el mismo día que los firmó, le ordenaron taparlo. Gracias a la restauración, su firma vuelve a estar a la vista. Es una rareza porque vemos la colocación de alegorías que remiten al mundo clásico, como por ejemplo la iconología de Cesare Ripa, 2 epigrafías, hay 2 leyendas en la misma cartela. Eso responde a un arrepentimiento en el mismo momento en el que se estaba ejecutando la obra. Acusaba una deposición de barnices que estaban oxidándose. Eran unos barnices resinosos. La técnica se adapta relativamente mal, porque no queda totalmente perfecta la superficie, como si fuese un lienzo. En términos mecánicos es un excelente anclaje, porque ofrece a la superficie muchas irregularidades. Entonces eso hace que los tendidos de revoco, de cal y arena, queden bastante bien trabados. Esta imagen acusaba muchos desajustes mecánicos, fundamentalmente en los brazos. A la hora de procesionar o de exhibir, el riesgo de que en esas maniobras cambien la postura de las manos e incluso se puedan desprender algunos de los miembros, concretamente las manos. Tenía un postizo en la cintura para darle mayor altura al talle. Fue seccionada en algún momento, hablamos que a lo largo del siglo XX, y tuvimos que volver a separar el torso del tronco inferior, sanear todo aquello, tenía material heterogéneo, estopas encoladas. Este cuadro pertenecía a una colección particular de hace unos 3 años que fue donado a la parroquia. Nos encomendó la restauración, pues tenía un roto muy visible y durante esas tareas descubrimos que había evidencias de una inscripción, una firma y una fecha. Tristán Rodríguez Escamilla. Él es el principal discípulo del Greco, durante mucho tiempo ninguneado por la historiografía del arte, para darle más estatura a su maestro. Y de esta forma los restauradores consiguen que el pasado vuelva aportando nuevos datos y conocimiento, una información que será legada a las próximas generaciones, pero es responsabilidad social valorar y mantener nuestro patrimonio histórico. Estamos hablando con nuestros invitados de la importancia de nuestro patrimonio histórico después de ver este reportaje de Raquel Toste y de lo poco que lo valoramos, quizá los canarios, sobre todo porque hay tanto que valorar. Vamos a presentar ya a Rubén Sánchez, conservador, restaurador. Lo han visto en ese reportaje. ¿Qué tal, Rubén? Un placer recibirte esta mañana. Y también contamos esta mañana con Germán Rodríguez Cabrera, que es historiador del arte, y con los que queremos hablar de la importancia del arte que hay en Canarias, que a veces pasa absolutamente desapercibido para los que vivimos aquí, cuando sí que miramos otro, cuando viajamos. ¿No? Exacto, lo cotidiano hace que le prestemos menos atención y lo pongamos menos en valor, y es gracioso cuando salimos fuera y nos fijamos, como hablábamos antes, nos vamos fijando en todos los monumentos y luego aquí en el día a día lo ignoramos. Claro, Canarias es una región rica en patrimonio, dada su propia naturaleza de isla y de sociedad abierta al mar, que se han nutrido de muchas escuelas de diferentes lugares que nos han permitido contar con un legado artístico de mucha importancia, tal vez poco puesto en valor y en conocimiento, claro, pero que realmente tiene poco que envidiar a otras regiones. Tal vez falta conocimiento, investigar más, catalogar,
que muchas veces se tiende simplemente a la vía más habitual de anónimo y que realmente hay que educar el ojo y que muchas veces las obras, una vez educando el ojo, pues vas asociándolas con diferentes matices. Todo eso incluso luego repercute en unos artistas que son locales y que se nutren de todas esas influencias y que nos han generado digamos, una escuela propia, un patrimonio propio nacido de aquí, donde también se nutre, ya te digo, y se ve mucho la influencia también de otras escuelas. Claro, y luego tenemos la labor que realiza Rubén, lo acabamos de ver en el reportaje, imagino, un trabajo apasionante a priori, ¿no? Por lo que parece, a lo mejor también está rodeado de mucha historia, lo que tiene que ver con recuperar obras de arte y traerlas a mantenerlas, cuando menos, y a veces pues sacarlas del olvido, ¿no? Y es un trabajo, me imagino, que muy satisfactorio. Exacto, para el profano resulta una actividad muy llamativa. Sí, es verdad que tenemos, bueno, es un oficio, es una profesión bastante ignorada y hay aspectos que la gente ignora, detalles que la gente no sospecha, que sea una actividad tan especializada, que esté tan asistida por la multidisciplinariedad. Hay un equipo de distintos profesionales de diferentes ramas que nos asiste para acometer la restauración oportuna, adecuada a las necesidades de la pieza y a su naturaleza. Y todo eso es ignorado por la gente porque sigue pensando que hay que asociar íntimamente la actividad artística, las bellas artes, con esta labor. Y en realidad, bueno, es un enfoque muy diferente. Una metodología concreta que se rige no exactamente pretende ser científica, esa es la intención. No somos exactamente científicos, pero hay científicos que nos auxilian, sobre todo en los análisis materiales, pero intentamos ser muy rigurosos, al menos esa es la intención. Claro, porque imagino que todo tendrá que ver con situar la obra en el contexto, en lo que requiere cada obra para ser restaurada. Imagino que todo dependerá del contexto, que no se puede abordar la restauración de un cuadro de una época determinada de la manera que se abordaría en otra, ¿no? Evidentemente no, porque cada escuela artística y las características de cada obra funcionan de una manera determinada. Por ejemplo, el uso de los barnices no es igual en la escuela flamenca que en la sevillana, la estética de cada época que se plasma en cada una de las obras es diferente, no es igual el naturalismo de principios del 17 al pleno barroco de la segunda mitad del 18, todo eso influye en una serie de características que diferencian y que nos sirvan a los historiadores también para ir catalogando y dándonos cuenta de ciertos códigos que se manifiestan y que tenemos que asesorar incluso, hay un diálogo. Claro, imagino que será como ya ha señalado Rubén, que imagino que habrá un feedback, ¿no? Entre, por utilizar esa palabra. Necesario. Entre los profesionales que participan de los proyectos, programas de restauración, la historia del arte es determinante, porque es el primer contacto que nosotros tenemos para definir la obra, es la catalogación que formulan los historiadores del arte. Y en base a eso nosotros vamos trabajando, investigando, ahorra mucho trabajo a la hora de definir la pieza en términos de ficha y es una labor inestimable, la suya por su parte y la nuestra en lo que también aporta la investigación, sobre todo la investigación científica, para también completar esas lagunas a las que quizá no hayan llegado por falta de información concreta, falta de documentación, no ha llegado el historiador a recabar. Claro, y insistía antes Germán en la importancia de la catalogación, ¿no? De que hay mucho patrimonio todavía por definir y que sería crucial. Yo creo que muchas de estas campañas de restauración y estos procesos de restauración a los que se someten las piezas tienen un punto muy positivo para los historiadores del arte, que es la cercanía con la pieza y sobre todo el diálogo con restauradores que realmente conocen y tienen una experiencia, el poder acercarnos y catalogar, desmentir cuestiones que se han planteado, porque muchas veces pueden ser un poco más genéricas y todo esto nos permite acercarnos y rebatir y ir, no rebatir por rebatir, simplemente analizar la pieza de otra manera y nos permite lo mismo dar con otras claves para identificarla y eso es necesario, la catalogación, porque es que no conocemos mucho de lo que está en nuestras iglesias o en colecciones particulares.
a día de hoy todavía queda mucho trabajo por desarrollar, ¿no? Hablaba de las colecciones particulares porque siempre se nos viene a la cabeza los recintos religiosos, pero es verdad que hay mucha cantidad de patrimonio que está en esas colecciones particulares, ¿no? ¿Eso cómo se aborda para...? Hombre, en porcentajes, Claro. efectivamente, hay un muy alto porcentaje en manos de la Iglesia o en los templos de las islas, pero también es verdad que todavía quedan familias o instituciones que han ido atesorando o manteniendo un patrimonio heredado de ese antiguo régimen y siglo XIX que nos enriquece como sociedad. Hay algunas que se prestan para exposiciones, hay instituciones que están desarrollando políticas de museografía, de abrir como museos esos espacios, y eso todo pues va enriqueciendo y va haciendo que profundicemos en el conocimiento del pasado isleño, ¿no? Luego hablamos de los recintos religiosos que evidentemente pues por razones históricas son las que se convierten en el lugar de exposición de todo ese arte. ¿Son las iglesias luego el recinto adecuado para que se mantengan en las mejores condiciones posibles o no? En su mayoría no. No, ¿verdad? No reúnen sistemas de acondicionamiento climático. Eso, bueno, pues es algo que bueno, se convierte en casi en una constante, pero también es verdad que se intenta atender sobre todo a la cuestión estética, hacer programas de restauración para que se vea patente cómo se invierte el dinero, y la prevención está como un poco desatendida, ¿no? Es mejor siempre conservar que restaurar. Restaurar, bueno, llega a unos términos que la conservación no alcanza, pero hay que apelar sobre todo a eso, a intentar conservar. Los recintos, bueno, pues dadas sus características, las iglesias pues pueden tener una serie de oscilaciones, un microclima no del todo desfavorable, con excepciones. Pero, insisto, lo importante es el mantenimiento del edificio, que esté en buenas condiciones, para por lo menos asegurar que las colecciones que albergan, los bienes vinculados, pues por lo menos no sufran deterioros. Claro, y también que se invierta, imaginamos, en seguridad, porque hemos visto que algunos incendios, algunas cuestiones que a lo mejor pues en una iglesia no se tiene tanta seguridad como podría tenerse en un museo. Se me ocurre, y es verdad que a veces hay pérdidas graves. La naturaleza de uno y el otro es diferente. Es verdad que en el museo la obra queda como descontextualizada. En la iglesia muchas veces es el lugar para el que fueron definidas. Las medidas de seguridad son necesarias, bien por incendios, bien por robos, medidas de conservación, pero yo creo que también en las piezas en esos contextos, en esos templos para los que fueron hechos o creadas, también permiten una contextualización, y es más necesaria a veces, como bien dice, medidas de preservación, que también nos permiten la mejor interpretación de las mismas. Y ya casi terminando, a Rubén Sánchez le quería preguntar algún caso que le haya costado en particular, alguna restauración que la tenga en la memoria por compleja o por que luego el resultado le satisfizo en particular. Hay muchas, hay muchas. La verdad que así, de primeras, no sé cuál destacar, a ver si me acuerdo de alguna. Bueno, sí. A lo concreto, pues pinturas, por ejemplo, que están literalmente enrolladas, las sargas, particularmente, que es lo que estamos haciendo ahora. Son 3 sargas que han salido en el reportaje imitando tapices, de los tapices, los llamados tapices de gobelinos de Adeje, que cuelgan en el salón de actos de pleno del ayuntamiento de Adeje. Esos son especialmente complejos en cuanto a que son los primeros de este tipo que se abordan en Canarias. Entonces hemos inaugurado una metodología, quizás no se adapte a la generalidad de este tipo de obras en otros sitios, pero hemos inaugurado la restauración de este tipo de obra, que no es de caballete, es otro tipo, es una pintura decorativa. Y también la metodología. Claro. Sí, sí. Bueno, pues, si me permites puntualizar un aspecto, hay como muchas reservas a la hora de valorar estas actuaciones, que son obras de titularidad eclesiástica, religiosas. Yo lo puedo entender perfectamente, ¿no? Aquí todo el mundo puede estar a favor o en contra, pero lo que quiero puntualizar es que no se restauran por ser obras religiosas, se restauran porque están catalogadas en un inventario, un inventario general de bienes culturales de Canarias.
no porque sean religiosas. Bueno, pues una aproximación muy leve que hemos podido hacer esta mañana al mundo de la restauración, la conservación y también del valor del arte que hay en Canarias, que a veces desconocemos, así que nos quedamos con esa pues, petición de Germán Rodríguez, historiador del arte, que se mire al arte que se atesora aquí en el archipiélago. Más el patrimonio que nos rodea. Gracias, Germán Rodríguez, hasta una próxima ocasión y también muchas gracias a Rubén Sánchez, un placer. A ustedes. Gracias Igualmente. a los dos.